Este no es un foro exclusivamente científico. Es un foro de transferencia de conocimiento. Así que vamos a ver si somos capaces de explicaros realmente qué utilidad tienen pues, todas esas cosas que estamos investigando en el ámbito académico. A mí me ha tocado hablar sobre qué importancia tienen las emociones. En esta ocasión, no para el aprendizaje, para el proceso de formación, sino para el diseño de las propias tareas, de los ejercicios que nosotros le proponemos a los chavales. Y vamos a empezar por un recordatorio, que es entender bien qué son las emociones. Antes de hablar cómo lo vamos a desarrollar, es entender realmente qué es una emoción. Y como veis, las emociones tienen un doble componente, porque por un lado son reacciones fisiológicas, pero también tienen una parte de cognición. Es decir, que nosotros, en cualquier circunstancia de la vida, cualquier experiencia que vivimos, nos va a hacer sentir más o menos a gusto y nuestro organismo va a reaccionar dependiendo de cuánto de agradable sea la experiencia, pues activando determinados sistemas orgánicos o desactivándolos incluso. Yo en un momento determinado experimento cierta angustia y probablemente pues experimente un incremento de la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, de la sudoración de la piel, etcétera, etcétera. Y esa reacción corporal, nuestro cerebro la interpreta, esa información llega al cerebro, nuestro cerebro la interpreta, esa es la parte cognitiva de la emoción. Y le asignamos pues, un sentido, un significado, que no deja de ser más que un mapa mental, que es una emoción vivida, experimentada, y que tiene una parte fundamental. Y es que no sabemos vivir sin ellas, porque las emociones tienen una función puramente adaptativa. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido un sistema límbico, que forma parte de nuestro cerebro más primitivo, que nos hubiera permitido identificar esas reacciones corporales, dotarlas de significado y, por lo tanto, activar una determinada conducta, probablemente nos habrían comido las fieras en la época primitiva, o nos habríamos quemado en el fuego, o habríamos tenido multitud de circunstancias que nos habrían llevado a no sobrevivir. O sea, las emociones son absolutamente imprescindibles para la vida. Las especies han evolucionado de una manera particular por necesidad, y este es un término al que vamos a acudir después. ¿Qué funciones tienen entonces las emociones? Pues si son tan importantes, realmente, ¿para qué nos sirven, no? La primera es una función adaptativa, que como ha quedado reflejado en esta primera introducción. Nos permiten adaptarnos al entorno. Si hay un entorno hostil, van a generar miedo. Si tenemos miedo, se va a activar alguna conducta de evitación, de huida, ¿no? Si tenemos la experiencia que estamos viviendo genera una emoción positiva, pues vamos a intentar acercarnos para poder seguir disfrutando de esa experiencia. Por lo tanto, esta función para nosotros, además, no solo es vital por la propia definición, sino porque tiene un vínculo muy especial con lo que significa entrenar, con lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos al campo. La segunda es una función motivacional. Las emociones están absolutamente conectadas con la predisposición que yo tengo para actuar. Y por tanto, es difícil diferenciar entre emociones y motivación. ¿De acuerdo? Lo importante es que sabemos que la motivación al final es un motor que tenemos y que nos guía para poder empezar a invertir un esfuerzo para conseguir un objetivo particular. El deportista necesita plantearse objetivos constantemente y necesita esa motivación. Y luego, porque también desempeña una función social. Las emociones nos permiten relacionarnos con los demás. Las personas que tienen poca capacidad para empatizar, que tienen poca capacidad para identificar las emociones de los demás, suelen ser personas que fracasan socialmente. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que a partir de un coeficiente intelectual, el éxito en cualquier dominio de la vida no depende de que tu coeficiente intelectual sea más alto, sino en mucha medida depende de tus habilidades sociales para relacionarte de la manera conveniente con los demás, para saber anticiparte a las consecuencias de tus actos y saber que si actúas de una manera puede traerte consecuencias positivas o negativas. Y todo esto está condicionado por las emociones. Bien, para nosotros lo más importante de todos, probablemente, todas son importantes indiscutiblemente en el deporte. Tenemos que relacionarnos en un deporte como el fútbol, tenemos que relacionarnos con los demás y tenemos que ser capaces de conocer, identificar las emociones. Ya veremos que las competencias emocionales son varias y todas son importantes. Pero quizás lo que a mí particularmente me parece que puede ser relevante a la hora de hablar de qué tareas o cómo vamos a construir esas tareas,
Es el término de adaptación. Y aquí vamos a hacer una primera aproximación, y es que el ser humano desarrolló esos mecanismos para, primero, generar emociones, identificarlas, y luego regular la influencia que podían tener esas emociones en la conducta, porque se vio obligado a hacerlo. Porque no tenía más remedio que hacerlo. Y así ha sido con todas las especies de animales. Los primeros seres unicelulares, ¿no? Seres, después pluricelulares, luego que sí, los primeros animales, las esponjas, tal, los reptiles, los mamíferos, aves, mamíferos terrestres, simios y los grandes simios de los cuales hemos evolucionado nosotros. O sea, esa evolución ha existido porque las diferentes especies vivas se han tenido que ir adaptando al medio. Esa es la teoría de Darwin, ¿no? Las especies que no se adaptaron sucumbieron, se perdieron. Siguen desapareciendo especies del planeta y seguirán más. Y no sé si algún día desapareceremos nosotros, ¿vale? Y no estaría bastante contenta, por cierto, pero de momento estamos aquí. Tenemos esa evolución, además, supeditada, fijaros, a la evolución que ha experimentado nuestro sistema nervioso central. O sea, el cerebro de los seres vivos ha ido evolucionando para ser capaces de conseguir respuestas que se adaptaban al medio y tener nuevas competencias, nuevas destrezas. O sea, que las jirafas que no fueron capaces, no que no fueron capaces, pues esto no pasa en 10 años, en 20 años, sino aquellas que no eran capaces de alcanzar la altura de la comida, se perdieron. Y fueron evolucionando hasta que han quedado aquellas que tienen el cuello más largo, ¿no? Esto pasa con los deportistas, pues evidentemente. O sea, que es un deportista de élite. En términos de psicología sería que le ha crecido el pescuezo, ¿no? Le ha crecido tanto el pescuezo que es capaz de comer donde los demás no comen. O sea, los deportistas son animales de adaptación. Y los entrenadores también deberíamos de ser. Tendríamos que ser capaces de analizar el contexto, qué tipo de jugadores tenemos, y buscar la manera de adaptarnos a ellos para sacar lo mejor de ellos. Pero todo esto ha dependido de la propia evolución de la especie. Esto es importante entenderlo porque luego vamos a hacer algunas propuestas de cómo evolucionar en el proceso de formación. Digamos, parte más primitiva de nuestro cerebro, curiosamente, era la que nos ha permitido identificar esas emociones. Por algo será, porque esto lo tienen animales como una rata, lo tiene un gato, lo tiene un perro y lo tenemos nosotros. Esto no nos diferencia de otros animales. De otros animales no nos diferencia el lóbulo prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que nos permite la anticipación de las consecuencias, pensar en el futuro. Un animal no piensa en el futuro, vive el presente. Puede anticipar una conducta porque ha tenido un sistema de reforzamiento y a lo mejor sabe cuando suena la campanita, ¿no? Como el perrito Paulo y tal, pero ya está. Pero las emociones las tenemos desde hace miles de años. Miles de años. Insisto mucho en esto porque es curioso. Siendo tan importante para la vida normal, para la vida normal, todos estáis pensando en algunos amigos que tenemos que se le dan extraordinariamente bien ciencias abstractas, ¿no? Como la matemática, la física, la metafísica, y luego son unos desadaptados sociales del copón. O sea, si tuvieran que montar una empresa y vivir de eso, se morirían de hambre. Menos mal que trabajamos para todos, ¿no? Muy distintos. Las emociones son vitales. Un deportista que no es capaz de controlar sus emociones no puede evolucionar. Con todo lo importante que son, ha sido la gran olvidada del entrenamiento. Sobre todo para los entrenadores que no tienen un conocimiento ni de psicología, ni de neurociencia, ni nada de esto. Y que encima no tenían un profesional dentro de su equipo técnico que le pudiera ayudar para entenderlo y trabajarlo. ¿Cuántos clubes conocemos nosotros que tienen un psicólogo? Si son clubes de alto nivel, todavía puede haber algunos. ¿Clubes de formación? Muy pocos. Muy pocos. Bien, fijaros, el cerebro no solo ha evolucionado en su estructura, materia gris, materia blanca, no, es incluso el tamaño del cerebro. O sea, la especie más inteligente del planeta es el ser humano, pero es la que tiene el cerebro mayor. Y esto nos ha permitido pues, adaptarnos a entornos muy dispares, ¿verdad? En la nieve, vivimos en el desierto, somos capaces de bajar no sé cuánta profundidad, somos capaces de subir a no sé cuánta altura y cogemos un pico de 8.000 metros y somos capaces de adaptarnos a condiciones extremas.
Lo que yo voy a proponer es que entrenemos a los deportistas para adaptarse a entornos cada vez más exigentes. ¿Me van a alcanzar un nivel? Hay que plantear otro nivel. Cuando alcanzan ese nivel, hay que plantearles retos que les obliguen. Si no hay necesidad, no van a evolucionar. Si vosotros, entonces aquí sois de fútbol, por favor, notadme la mano, me va a servir para orientar un poco la parte práctica. ¿Cuánto es importante puede ser un futbolista sea capaz de regatear con las dos piernas? No lo sé, ¿eh? Yo no soy de fútbol. Luis me mira como diciendo, vean otra vez. ¿Es importante o no es importante? Pero sin embargo, los deportistas que solo son capaces de regatear con una pierna, o por lo menos utilizan de manera dominante una sola pierna, ¿sí o no? O chutar con las dos piernas. ¿Es importante? ¿Quiénes son los que van a ser capaces de desarrollar esa competencia motriz para utilizar una pierna u otra en el golpe? ¿Ven? ¿Tiene la respuesta? Los de Guardaso saben de memoria ya. Llevan 20 años usando. ¿Quiénes? Yo lo voy a hacer. Los que han tenido la necesidad. A los que no le habéis querido la necesidad, no le habéis creado la necesidad, no lo van a hacer nunca. El ser humano es un ser adaptativo por excelencia. Si las circunstancias me obligan y tengo la motivación suficiente, ahora veremos qué implica esto, yo voy a adaptarme y porque voy a poner todos mis recursos a disposición de ese objetivo. Si yo no tengo la necesidad, pero no me lo diga, porque yo no voy a evolucionar. Porque yo me encuentro muy cómodo golpeando con la mano, con la pierna derecha, pues sigue esto. Me encuentro cómodo, no tengo necesidad, mi entrenador no me genera unas condiciones que me obliguen, aquí me tiro toda la vida. Toda la vida. Yo hace tiempo me empiezo a plantear que es que hay que aprender otras cosas que no sean el fútbol, el baloncesto. Y esto no tiene que ver con el fútbol y el baloncesto, pero nos explica muchas cosas del fútbol, del baloncesto, del voleibol. La propia evolución de la especie. O sea, ¿por qué hemos cambiado? Y hemos cambiado porque nos hemos visto con esa obligación. Te vas a estudiar inglés a Inglaterra y dices, me pongo a trabajar, porque es que tengo que aprender inglés, porque me lo van a pedir para trabajar en una empresa. Y sé 4 palabras. Pero como tienes que sobrevivir, tú aprendes inglés. Porque tienes la necesidad. Si no la tengo como escaparme. Quiero aprender inglés, voy a California. Y resulta que yo le hablo allí en inglés y me contestan en español, porque hay más hispanos que anglosajones. O sea, pues tenemos un problema, porque no tengo la necesidad. Hasta el propio cerebro, nuestro propio cerebro, tiene una evolución que va desde ser capaz de reproducir ciertos reflejos, movimientos reflejos, a ser capaz de procesar emociones, hasta ya lo que sería pues, el cerebro más formado, que permite ya un desarrollo cognitivo mucho más avanzado y un desarrollo también de control emocional mucho más avanzado. Porque la parte primitiva, que es el sistema límbico, procesa las emociones básicas. Cuando ya empezamos a depender de esas emociones, de ese procesamiento emocional, para cognitivamente tomar la decisión acertada, empezamos a necesitar otra parte de nuestro cerebro, más evolucionada, que es esa parte del lóbulo. Lo voy a señalar aquí, esta, si no me equivoco con los botones, claro. Esta parte de nuestro cerebro que es la más evolucionada, ¿no? Llegamos al mundo con unos circuitos cerebrales que ya están preestablecidos. La evolución los ha desarrollado hasta tal punto, cuando nacemos, el 90% de nuestro cerebro está configurado. El problema es que el 10% que nos queda es increíblemente amplio. Eso es lo que va a cambiar en nuestra vida. De ese 10% uno desarrolla en el 1, el 2, el 3, el 8, el 7%. Pero la realidad es que el entrenador tiene que estar en el momento adecuado para conseguir que sea el máximo de ese 10%. Si tú ya vienes con una estructura que te va a permitir el cálculo matemático, entender el lenguaje, el poder hacer un cálculo de probabilidad, todo eso ya viene preestablecido. Tienes un circuito que se va a configurar en los primeros años de vida. El que tú desarrolles esas partes del cerebro para alcanzar un nivel mayor de excelencia depende de cuándo entrenas, cuándo lo entrenas, periodos sensibles y cómo lo entrenas. Cuando se pierde esa etapa, tú aprendes a hablar inglés, pero al final tienes acento toda la vida. Toda la vida. Entonces, ¿cuándo hay que entrenar para mejorar determinadas cosas? Pues tenemos que ser conscientes de cuándo hay que entrenarlas, porque si las dejamos pasar, o si invertimos el proceso, el otro día hablaba con un entrenador americano que me decía,
Sí, yo creo que el trabajo de técnica sin oposición es previo al trabajo de tareas donde ya haya cierta incertidumbre, porque aumentan las demandas y tal. Tú podrás creer lo que tú quieras, pero que la etapa en la que tú puedes desarrollar los mecanismos cognitivos de control y que reducen la incertidumbre y espero que Paco cuente algo de esto, o se desarrollan entre los 6 y los 12, o perdón que os diga, pero para el resto de la vida, tú vas a mejorar toda la vida, plasticidad cerebral, toda la vida, ¿eh? Aprendemos. Pero tú ya no aprendes a hablar inglés igual. Tú ya no vas a jugar al fútbol igual, ni vas a jugar al baloncesto ni al voleibol. Y esto los neurocientíficos lo saben hace ya tiempo. Y nosotros tenemos que llevar esto al campo, porque seguimos entrenando igual que hace 30 años. Bueno, aquí lo que veis es una evolución, ¿no? Una evolución de lo que serían los sistemas de procesamiento de incentivos socioemocionales y los cognitivos, que fijaros, siguen un ritmo diferente. Los emocionales empiezan a acelerar su ritmo de desarrollo, eso es un poco más tarde. Es decir, esto que hemos hablado que era el lóbulo prefrontal, que es como el ejecutivo central, ¿no? Nuestro ordenador, nuestra máquina, no sería la memoria RAM, ¿no? Pues en la adolescencia todavía se está desarrollando. Qué buena suerte tenemos, porque hay otras cosas que ya se han desarrollado y el ritmo empieza a reducirse drásticamente. El problema es que los niños pequeños, que por ejemplo sufren acoso, están faltos de cariño, han sufrido maltratos, lo que están experimentando son daños y quedan reflejados en los sistemas neuronales que permiten tener salud emocional en el futuro. De esto he oído hablar, ¿no? Entonces, cuando han tenido una infancia desgraciada, pues desgraciadamente pueden tener una edad adulta con ciertas carencias. O sea, que la infancia es vital de todos los puntos de vista, pero desde el punto de vista emocional, más, mucho más. Vale, tenemos entonces 3 componentes de la emoción. Un cambio fisiológico, el estado mental que genera nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, de qué significan esos cambios fisiológicos y luego un impulso para poder actuar. Y tenemos 2 dimensiones básicas. Una es, a mí ¿cómo me resulta agradable esta experiencia que estamos viviendo? ¿Es agradable o no es agradable? Esto es lo que llamamos la valencia emocional. ¿Positiva o negativa? ¿Alguien tiene miedo? Pues la valencia es negativa. ¿Alguien tiene ansiedad? La valencia es negativa. ¿Me siento alegre? La valencia es positiva. Es agradable. Y la otra es la parte fisiológica, la respuesta fisiológica del organismo. Yo estoy más activado, menos activado. Luis venía comentando en el coche, lo bueno de viajar, cuando venimos a estas cosas, que a veces coincidimos juntos verdes los amigos y podemos charlar mucho rato. Granada juega contra el Sevilla, que hay una diferencia sustancial y más esta temporada, de plantilla, de juego, de nivel de juego. Pero claro, Sevilla ha venido a no sé qué competición europea, viene aquí, de hacerlo muy bien y se enfrenta a un equipo que está en horas bajas. ¿Cuál es el nivel de activación con la que viene ese equipo? Bajito. ¿Con qué nivel de activación sale Granada? Que se lo juega todo, porque está en una mala situación y tiene que... El nivel de activación lo tienen a tope. Empieza el partido, metemos un gol y el Sevilla se cae. ¿Por qué? Se da cuenta de que se tiene que poner las pilas. Y a lo mejor dice, bueno, ya, hay tiempo, si tenemos todavía 70 minutos, no sé qué minutos metimos al gol. Y seguimos. Pero empiezan a darse cuenta de que nosotros se han venido arriba. Y esto pasa en todos los deportes. Y llega un momento que se quieren poner las pilas, pero aunque se pongan las pilas, meter un gol en fútbol es complicado. Y si no llega, la tensión es todavía mayor. Para cuando subimos el nivel de activación, estamos. ¿Cuántas veces habéis visto esto en un partido? En mi deporte, Aitor García René se explicó este fenómeno hace 25 años. En un partido que jugaba con el Barça. Jugaba contra el último, perdieron. Ahora para cuando se quisieron poner a ataque. ¿Y esto qué lo explica? Explica el conocimiento sobre la táctica, el dominio técnico. Esto no explica nada de eso. Esto explica cómo soy capaz de controlar mis emociones. Que en un momento determinado me pueden favorecer para competir bien, como le pasó a Granada, pero al Sevilla le vino al contrario. Como no fueron capaces de controlar sus emociones, pues al final el rendimiento se deteriora. ¿Esto es entrenable? Sin duda. Sin duda. ¿Qué emociones tenemos?
Tenemos emociones que no dependen de la propia práctica del fútbol, del baloncesto, del voleibol, del bádminton. No dependen de eso, dependen de las circunstancias que nos toca vivir. En nuestra vida cotidiana. Chicos que tienen exámenes, chicos que han tenido un familiar enfermo, chicos que de pronto han tenido un éxito escolar extraordinario, o sea, tanto negativas como positivas, pero entonces esas emociones las traes tú de casa en tu mochila cuando vas a entrenar o cuando vas a competir, y todas ellas influyen al rendimiento. No solo influyen al rendimiento, influyen también en cómo aprendemos. Nos predisponen para invertir esfuerzos y aprender, o por el contrario, desvían nuestra atención, y como diría De Gea, si el foco de atención no está puesto sobre lo que tenemos que aprender, por mucho tiempo que invertamos no aprendemos. Y esas emociones incidentales pueden ser más permanentes o más transitorias. Las permanentes le llamamos rasgos y las otras pues le llamamos estados, ¿no? Ahora mismo mi estado afectivo pues es de nervios porque estoy enfrente de una sala, tengo que explicar cosas, hay 4 que llevan 20 años escuchándome, a ver qué les cuento que sea nuevo, y se me genera cierta tensión. Pero esto es puntual, ¿no? Las emociones son puntuales, ¿vale? Los estados afectivos son mucho más genéricos. De lo que yo voy a hablar hoy no es de esto, para nada. De hecho, hace 2 años hablamos de cómo podían influir estas emociones incidentales, ¿no?, en el proceso de aprendizaje y en la propia competición. Yo me voy a centrar en esto, las emociones esenciales. ¿Cuáles son las emociones esenciales? Son las que se generan en la práctica deportiva. Yo juego al fútbol, meto un gol y me siento como un campeón. Rompo la camisa. Esta emoción es esencial porque se genera como consecuencia de mi participación en el partido. O estamos entrenando y yo hago una acción determinada y mi entrenador, que lleva intentando que yo consiga éxito en esa acción durante 2 semanas, ve que yo consigo éxito y me refuerza con un elogio público, tal, y yo me siento extraordinario. O estoy jugando, intento chutar con la pierna no dominante y mi entrenador en el partido me dice: David, déjate de tirar con la pierna si tú no la dominas. Y yo digo, la próxima vez vale, tira tú. Es decir, el entrenador también condiciona lo que el jugador experimenta como agradable, desagradable, o como éxito, o como fracaso. De eso vamos a hablar. Pero todas estas emociones dependen de lo que yo vivo en el entrenamiento o en el partido. No son las que traigo de casa. Y sobre esto vamos a ver, bueno, qué margen de actuación tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros para...? Decíamos también que tienen una función motivacional las emociones, ¿no? Y al final, todas las experiencias que vive un jugador en el partido o en el entrenamiento, todas generan emociones. No hay ninguna que sea neutra. Ninguna. Pueden ser más o menos agradables, pueden activarme más o menos, pero ninguna es neutra. Es decir, yo no puedo hacer un ejercicio de técnica de tiro a puerta en fútbol y pensar que este ejercicio no tiene ninguna repercusión emocional. Porque no es así. Yo no he metido nada para trabajar en emociones. No he metido nada. El mero hecho de que yo consiga éxito o no, me va a hacer experimentar una emoción más o menos positiva. No necesito que tú manipules la tarea para esto. Y el entrenador tiene que ser consciente. Porque al final, fijaros, la motivación, decíamos, el motor al final, ¿no? Para aprender depende de cuánto esfuerzo invierto y cuánto beneficio consigo. En la medida que yo experimento esas emociones positivas porque, bueno, obtengo un beneficio, ahora me compensa hacer el esfuerzo y me pide el entrenador. Y si no, seguramente no lo haga. ¿Cómo se llama el entrenador Aurelio de la selección de voleibol? ¿Lamas era? No. Es tan bueno el que hemos hablado unas veces que estuvo. ¿Ahora argentino? No, el anterior. El argentino, Velasco. Velasco, Julio Velasco. ¿Cómo es? Julio Velasco. Yo creo que te refieres a Julio Velasco. Efectivamente. Él decía, una de las cosas que tiene que conseguir el entrenador es que el problema, trasladar el problema al jugador. Es decir, que no sea tu problema, que el problema sea de ellos. Porque si no lo haces de ellos no van a poner esfuerzo para conseguirlo. Y nosotros muchas veces les hablamos, no conseguimos comunicarlo, el jugador no lo entiende, y como no lo entiende, pues no moviliza los recursos disponibles para conseguir ese objetivo. Esto es fácil de decir, ¿verdad? No es nada fácil de conseguir. Cualquier experiencia, entonces, puede generar alguna emoción. Bien. ¿Por qué? Pues porque todos tendemos a evaluar cuál es el rendimiento de la tarea.
forma parte de nuestra naturaleza. Yo hago algo y quiero hacerlo bien. No hace falta que el entrenador me diga nada. Solo mi propia percepción va a condicionar el hecho de que mi organismo reaccione de una manera u otra y de que mi cerebro lo interprete como algo que puede ser agradable, que no lo es, que me activa más o me activa menos. ¿Vale? Y esa percepción propia está relacionada con cómo de competente me siento yo en la tarea. Esto para mí es clave. Si me siento competente en una tarea, es muy probable que esté dispuesto a seguir practicando esa tarea. Si me siento incompetente en la tarea, dígase, voy a jugar un día al bádminton, me pongo a jugar y es que no consigo pasar la red. El volante se cae en la red, en mi lado todas las veces, pues seguramente yo no vuelvo a jugar al bádminton. ¿Por qué la gente juega al pádel? Le dio por jugar al pádel y se convirtió en un deporte. ¿Sabéis por qué? Porque era fácil pasar la bola al otro lado. Ya pasarla bien, no sé, será distinto, pero tú y yo podemos jugar y pasamos la pelota al otro lado. Tú te pones a jugar al tenis, haces esto y no pasamos la pelota porque le damos a cualquier cosa menos al campo contrario. Porque tiene unos requerimientos técnicos muy grandes. Aquellas cosas, aquellas actividades en las que nos sentimos competentes, resultan muy atractivas. Lo segundo es, y esto son habilidades o necesidades psicológicas básicas, cómo me siento yo de autónomo a la hora de poder actuar, que también es una necesidad psicológica básica, sentirse autónomo. Que es la psicología, no me lo estoy inventando yo. O qué control tengo yo sobre lo que pasa. Cuando yo creo que el control es externo, o sea, no tengo la posibilidad de tener control sobre lo que sucede, porque depende de la suerte, depende del entrenador, depende de... Yo empiezo a tener seguramente mucha más aversión por la tarea. Cuando yo tengo la sensación de que el éxito de la tarea depende de mí, me voy a sentir mucho más atraído para poder continuar. ¿Vale? Cuando esa percepción es buena, cuando tengo probabilidad de conseguir éxito y además el valor incentivo que tiene ese éxito supera en esa balanza a los esfuerzos que tengo que invertir, ahí va a estar el tiempo. ¿Vale? La otra palabra importante es expectativas. Los chicos se generan expectativas. Los padres generan expectativas. Y los entrenadores generamos expectativas. Y no siempre generamos las expectativas adecuadas. Decirle a un chico, tú vas a ser muy bueno y el día de mañana vas a ser como Messi, es un error, porque ni tú, ni ninguno de los entrenadores mejores que tú, mejores que yo, y que el mejor entrenador del mundo, sabe que va a ser la vida deportiva de ese chico. Y ya nos hemos equivocado muchos años. Estos días estaba yo hablando en las clases de la facultad sobre el talento deportivo, los sistemas de detección del talento y de desarrollo del talento, pero si fracasan constantemente, si llevamos años fracasando, si es que no acertamos ni para atrás. Hay un vídeo extraordinario sobre la excelencia en el deporte. Paco, ¿dónde está? Está por aquí. Que lo podéis ver en internet, donde salen algunos de los mejores deportistas de la historia del hockey hielo, del fútbol americano y de no sé qué otro deporte. No fueron seleccionados. Estaban muy lejos de las medias que los expertos consideraban podían ser los indicadores de un rendimiento futuro. No se correspondían con nada de eso. Y fueron los mejores de su deporte. Esto no puede ser. Yo creo que es muy importante que aprendamos a adecuar las expectativas a lo que de verdad el jugador puede esperar, que es muy básico. Yo no sé hasta dónde vas a llegar. ¿Cómo es tu nombre? José Antonio. José Antonio. José Antonio y yo estamos entrenando todos los días. Yo no sé, José Antonio, cuánto va a decir. No sé cuál es el ritmo de aprendizaje. No sé cómo puede variar el ritmo de aprendizaje, porque el ritmo de aprendizaje varía a lo largo de los años. Lo que yo sí puedo decirle a José Antonio es: este objetivo de la tarea es alcanzable. Si lo has ajustado bien, vas a alcanzarlo. Y cuando lo consigas, nos vamos a sentir bien, tú y yo, los dos. Y vamos a poder aspirar a otro objetivo, que nos va a permitir disfrutar más de nuestro deporte. Disfrutar más. Y luego ya veremos que disfrutar y divertirse puede variar. Yo disfruto pegándome una paliza de entrenamiento, pero no me divierto, no se me explica, estoy sufriendo como... Pero disfruto de saber que el esfuerzo que invierto me permite conseguir mi objetivo. Y lo disfruto. En ese momento no me he divertido, ¿eh? Tenía el ácido láctico por aquí, pero nosotros necesitamos que los chicos disfruten.
Esto es un esquema de uno de los autores que más ha estudiado el estado de flow, en el que se establece la relación, fijaros, entre el nivel de dificultad o reto o desafío en la tarea con el nivel de habilidad. Por un lado tenemos nivel de ansiedad, por otro lado aburrimiento, desapego o poco interés, ¿no? Por seguir en la tarea. Bueno, todos los chicos tienen un estado de ideal en el que el desafío es suficiente para que mantenga lo más alta posible mi motivación por la práctica de la tarea. Si el desafío no es suficiente, viene el aburrimiento. El reto ya no... Imagínate que me preguntáis una tarea y yo de 10 veces la consigo 9 o 10. Aquello deja de tener sentido, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar? Consigo siempre. De cada 10 consigo 2 veces. Hostia, cuidado, porque a lo mejor para Isidro 2 veces es deprimente y para mí es un reto. O sea, esto no hay una fórmula matemática. Por eso cada individuo, los que estamos aquí, somos distintos. Todo yo lo podía vivir con mis hijos. Vi una tarea, les costaba la misma vida sacarla y yo le decía, espérate, vamos a cambiarla. Y ¿para qué le decía eso? Casi me pegaba. ¡Mamá! ¡No, esto hay que conseguirlo! Y hasta que lo conseguía no paraba. Pero otro chiquillo a lo mejor, que normalmente tiene menos que... A ver, me digo de acuerdo. Cuando alguien tiene menos no sé qué, normalmente experimenta el reto de una manera muy distinta. ¿Cuál es la palabra? Motivación. Puede ser motivación, pero la motivación viene condicionada por otra cosa también, en este caso particular que yo te planteo, ¿no? De cómo de exigente es el reto. Resiliencia, tolerancia a la frustración. Pues todo esto es muy importante y una cosa más que es reflejo de todo esto, que es la autoestima o la autoeficacia percibida. Sí. Si yo me considero competente en esa tarea, es muy probable que el reto, aunque sea más exigente aparentemente, ¿no? La tasa de acierto más baja, yo diga, no, lo voy a conseguir. Si yo soy inseguro, no me siento competente. Y por los motivos que sea, influencia de los entrenadores, mía propia, de mis padres en la casa, que me dijeron que mi hermano era el guapo, el listo, el grande, el bueno, y yo era el malo, el tonto, no sé qué. Hay tantas circunstancias que pueden influir en cómo te percibes a ti mismo. Que normalmente las tareas en las que no se consigue éxito frecuentemente se vivencian como el reto es demasiado para mí y me desmotiva. Esto para mí es diferente que para José Antonio, que para Ike, que para Luis, que para Inma. Cada uno de nosotros tenemos una tolerancia al error distinta, ¿no? Y al fracaso. Cada uno de nosotros es completamente diferente a los demás. Por eso, ajustar las tareas, la gente dice, no, pues hay que ajustar las tareas. Ajustar las tareas es muy complicado. ¿Qué puedes hacer? ¿Grupos más o menos homogéneos de nivel? Sí. ¿Puedes tener otros inconvenientes? También. Pero es verdad que en algún momento hay que establecer grupos de nivel. Porque el problema es que si no, tú y yo no tenemos retos, y para otros tampoco, pero por exceso. Porque no se ve con la capacidad de alcanzar ese reto. ¿Por qué es determinante esto? Pues porque condiciona todo. Porque si no desarrollamos la percepción de ser competentes, lo normal es que los chicos o abandonen el deporte o no progresen. Entonces, el entrenador tiene que ser consciente de esto. Tú me has controlado, ¿no? Dime. Vamos a ir un poquito más rápido. Venga, de otro foco de información que me va a generar a mí ciertos estados afectivos, ciertas emociones, es el propio entrenador. Es el feedback que yo recibo del entrenador. Un entrenador que me da feedback positivo, a pesar de haber no tenido éxito en términos de resultado en una tarea, es un entrenador que genera confianza y me estimula para seguir evolucionando. Un entrenador que se centra fundamentalmente en el resultado, en el rendimiento, es un entrenador que probablemente para todos estos chicos que todavía no han desarrollado los niveles de autoeficacia, ¿no?, percibida suficientemente, no les van a ayudar, más bien les van a perjudicar. Entonces la tarea está muy bien, pero la tarea va acompañada de un entrenador que sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, lo que nunca tiene que decir. Sabe cómo lo tiene que decir. Sabe que muchas veces la actitud corporal
está dando un mensaje al jugador que va más allá del contenido de lo que es la expresión oral. ¡Tranquilo! No, tranquilo no. Tú no estás tranquilo. Si tú quieres que yo esté tranquilo, me tendrás que hablar pausado, despacio, no pasa nada, no estar con los ojos en el lado. O sea, la comunicación es vital. Es vital. Porque nosotros los chavales sí que les podemos ayudar a aprender a controlar sus impulsos, sobre todo si vosotros controláis los vuestros. A mí me cuesta mucho hacerlo, ¿eh? Una cosa es venir aquí y dar una charla, otra cosa es estar en un partido y ser capaz de controlar mis emociones. Yo estoy tan animal como cualquiera de los que estáis ahí. Pero hay que hacer ese esfuerzo. Porque no tiene una influencia tremenda. Y tenemos, fijaros, por lo tanto tenemos emociones que surgen de tareas que no estaban diseñadas con la finalidad de mejorar la capacidad de autorregulación emocional. No estaban diseñadas para eso, estaban diseñadas para mejorar la técnica, también se llama mejorar la capacidad física, la capacidad técnica, la toma de decisiones, pero los chicos se autoevalúan, o el entrenador los evalúa de manera externa. Por lo tanto, todos ellos van a experimentar emociones. Sin embargo, yo voy a hablar ahora de esto. Tareas dirigidas. Es decir, aquellas que de verdad yo voy a diseñar con la finalidad de que ellos empiecen a experimentar ciertas emociones que pueden ser objeto de control, de regulación, si queremos que el deportista pueda o seguir progresando las tareas o seguir rindiendo en el partido. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Cada cosa que hacemos en un partido tiene consecuencias, ¿no? Buenas o malas. Meto un gol. Bueno, maravilloso. He dado una asistencia extraordinaria. Qué bueno, ¿no? He puesto un centro justo al jugador desmarcado. Qué bien. He hecho un tackle, he fallado, se me ha escapado. Lateral, es un centro, gol recibido. Ya. Debería haber hecho otra cosa que no fuera esa, ¿no? Me ha llegado el balón, control orientado, la paso y se lo doy al del equipo contrario. En medio del campo, contraataque, 2 pases, gol. Cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Y sin embargo después entrenamos y hay muchas veces que las tareas el jugador practica, pero no tiene consecuencias. Si mete gol, como si no lo mete, no pasa nada. Si tienen pase, pero falla, no pasa nada. Ni en un sentido ni en otro, ¿eh? Y sin embargo nosotros deberíamos de ser capaces de generar tareas que sirvieran, cuyas normas generaran refuerzos de un tipo o de otro. Aquí tenéis los 4 tipos de refuerzos que tenemos. Los reforzadores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Aquí, ¿no? Vale. Refuerzo positivo, que permite aumentar la aparición de esa conducta. Damos algo bueno, un ataque más, un punto más, la posibilidad de conseguir X puntos extra. Podemos dar un refuerzo negativo, que es que quitamos algo malo, ¿vale? La tarea duraba 10 minutos, si conseguimos no sé cuántos pases nos vamos a quitar 2 minutos de la práctica, que eran muy exigentes desde el punto de vista físico. Estamos quitando algo que podemos experimentar, como no demasiado bueno, y lo quitamos. Podemos dar un castigo positivo. Castigo positivo es dar algo que realmente es interpretado como negativo, como malo, por el jugador. Yo recomiendo utilizarlo lo mínimo posible, pero en algunas ocasiones también será necesario. Y el castigo negativo, que es quitar algo bueno. Tipo de baloncesto, juega 3 contra 3, es obligatorio pasar con la mano exterior y en un momento determinado el jugador pasa con la mano dominante, que no es la que toca. Cuando hace esto, pierde la posesión del balón. Esto es quitar algo que el jugador interpreta como bueno, que es poder seguir atacando. ¿Funciona? Ya te digo yo si funciona. Tela. O sea, yo he tardado en cambiar hábitos de este tipo 1 semana. Y os lo digo completamente en serio. Chicos que siempre pasaban con la mano que dominaban, en 1 semana han dejado de utilizar la mano que no tocaba y han podido pasar y no ser precisos en el pase, porque esto es otra cosa, necesita un volumen de práctica. Pero la intención y la toma de decisiones es la adecuada. Y luego fallarán, el rendimiento no es bueno. A mí ahora en este momento el rendimiento me da igual. No sé cuántos de aquí estáis en formación, levantad la mano los que estáis en formación, pero algunos que igual estén en alto nivel. Claro, los que estamos en formación, perdón me lo diga, pero prisas, ninguno. Si estás en formación, no puedes tener prisa. No, es que quiero ganar el domingo. Pero entonces no estás en formación. Si te va a preocupar tanto ganar el domingo, no estás en formación. Yo lo siento mucho, te voy a decir cómo es. No estás en formación. Busca un equipo de competición que tenga que ganar.
Pero aquí, si tiene que pasar a la izquierda, lo que toca es pasar por la izquierda. Si la falla y va a la grada, pues va a la grada, es lo que toca. O sea, es que nadie ha aprendido a hacer cosas tan extraordinarias como las que vemos en el alto nivel si no se han equivocado muchas veces. ¿Qué os recomiendo yo? Primero, que utilicéis reforzadores positivos antes que los negativos. Ya llegará un momento en el que el deportista tiene un alto nivel de tolerancia al fracaso momentáneo, a la demora de la recompensa. Oye, y está dispuesto para aceptar otros retos que son mucho más complejos, incluso a castigos que pueden ser negativos. ¿Qué alcance? Para mí, esto lo he experimentado muchas veces. Yo experimento como algo mucho más agresivo que el castigo, que el refuerzo negativo, que refuerza, sea en contra de mí mismo, porque yo cometí un error, a que perjudique a mi equipo. Porque todos somos animales de manada, vivimos en sociedad porque somos animales de manada. Y tenemos necesidad de sentirnos pertenecientes al grupo. Y yo no quiero que los demás me miren mal porque tienen la pérdida del balón, porque tienen una penalización de puntos, porque yo he hecho algo que no debía. Ya voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Porque Quique me va a levantar la tarjeta roja, pero vamos, me lo conozco. Bueno, al final todo esto nos tiene que pensar que tenemos que desarrollar, eso hemos llamado, pues la inteligencia emocional. La educación emocional se basa en desarrollar ciertas competencias emocionales, fundamentalmente, a mí ahora, todas estas son importantísimas para cualquier ámbito de la vida, pero para el deporte, tener conciencia emocional, identificar las emociones, ser capaz de regular mis emociones para que no me influyen negativamente en el rendimiento, y luego también tener autonomía. Y esto, fijaros, sí que lo podemos entrenar. ¿Es importante la conciencia emocional? Mucho. Mucho. Yo he tenido chicos que cometían errores en determinadas circunstancias, pero no habían sido capaces de identificar qué circunstancias. Pero el error se repetía. Hemos hecho cortes de vídeo de los partidos y nos hemos sentado con ellos a identificar cuáles eran aquellas circunstancias que les llevaban a repetir este tipo de errores. Y entonces ellos han identificado cuáles eran aquellos motivos por los cuales se desencadenaba el error. Y esto nos ha ayudado a crear un programa de objetivo individual y trabajar con ellos. El problema es que muchas veces el chaval no es capaz de identificar esas emociones bien. Y por supuesto no saben ni para qué función tiene. Y eso es un problema. Pasa a la escuela también, pasa con los pequeñines. Ojalá trabajáramos más sobre esto, ¿verdad? Esas competencias son una, la conciencia, otra la regulación de esas emociones, y la otra, la autoestima. O nos queremos nosotros, o nadie nos va a querer. Y los chavales tienen que aprender a quererse, a creer que suelen ser eficaces jugando. ¿Vale? Bueno, voy a la parte que quiero hablar con vosotros desde el punto de vista práctico. Yo lo que necesito es esto, ¿no? Desarrollar, crear necesidades, entrenar al deportista. Es de verdad que el nivel de entrenabilidad es variable de cada deportista, todos tenemos una capacidad para adaptarnos mayor o menor. Hay factores innatos, muchos factores adquiridos, y todo esto condena nuestro ritmo de aprendizaje. Voy a pasar esto rápido porque lo importante. ¿Está todo esto justificado? Sí, por supuesto. Nosotros lo que necesitamos es generar tareas que nos permitan inocular emociones que sabemos que pueden afectar al rendimiento. Voy a poner algún ejemplo. Jugamos un 3 contra 3. Voy a ver si me salen las proporciones, ¿vale? Más o menos, ¿no? Bueno, en el otro lado igual, ¿vale? Me ha tenido el tío practicando las proporciones del cable. Bueno, vamos a un 3 contra 3. Y en ese 3 contra 3, cada vez que consigamos un gol, vamos a tener un tiro 5 metros por detrás del área, libre sin portero, que va a permitir sumar un nuevo gol. Yo quiero mejorar la capacidad del deportista para tirar faltas, para ser capaz de vencer un poco la ansiedad que me genera en una situación en la que fallar implica una repercusión para el equipo. De tal manera que voy a dar un refuerzo positivo, ¿no? Voy a añadirte la posibilidad de conseguir un punto más. Jugamos el 3 contra 3 aquí,
pero cuando metes gol, tienes gol. Imagínate que queramos que ese nivel, la intensidad de la emoción vivida o experimentada sea mayor. Y que por tanto yo tenga que hacer un esfuerzo mayor de autocontrol. El tiro puerta tiene que entrar sin que bote en el suelo y sin que toque los palos. Esas son las condiciones, ¿vale? Si lo mete, suficiente. Un gol más. Pero después no va a ser esto, va a ser jugar en 3 contra 3, mete el gol, tienes 5 segundos para ponerte aquí, tengo un entrenador que tiene un balón, se lo da al jugador que ha metido el gol, se va a la posición y tiene 5 segundos para tirar, si no tengo que estar parando. ¿Me explico? Muy dinámico. Si yo no meto este tiro, el gol que has metido no sube al marcador. Vamos 0-0. Estoy condicionando la eficacia del tiro al éxito colectivo. Es decir, solo vas a conseguir si. ¿Me estoy explicando? Vale. Vamos a suponer que cada gol le vamos a dar una puntuación de 2 puntos. 2 puntos. Cuando llega la hora de hacer el tiro, si fallas el tiro, te va a restar un punto. O sea, cada gol vale 2. Si metes, vas a duplicar el valor del gol, pero si falla te va a restar un punto. Cuando pasa un tiempo, si sumas 2 y multiplicas por 2 cuando metes el gol, fallar te va a suponer perder 2 puntos. Yo puedo hacer una gradación de cuánta repercusión tiene el resultado en la acción de la tarea. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vamos a cambiar el tercio. Imaginad que ahora el campo grande lo hemos dividido en 2 campos, ¿no? Ponen aquí, van a jugar en 8 segundos. Transición. Aquí. Van a jugar 5 contra 3. Hay 2 comodines, ¿vale? 2 comodines. Y aquí está un equipo contra otro equipo. Y vamos a jugar ahora por lo que hemos hablado. Juego de transición muy rápido. Aquí toma decisiones muy rápidas, tenemos el tiempo controlado, que es lo que pasa cuando recuperamos la bola y tenemos oportunidad de construir un contraataque rápido. Cada vez que tú consigas tirar entre los palos, vamos a ponerlo fácil, tú vas a conseguir 5 segundos más para el siguiente ataque. Luego el siguiente ataque estarías atacando en 13, ¿cierto? Imagínate que estás en 13. Si no consigues que el ataque termine entre palos, pierdes 3 segundos. O sea que si estabas en 13, te has ido a 10 segundos. Hay que correr más. Y si fallas el siguiente, pierdes 3 y te vas a 7. De aquí no se puede bajar. Menos de 7 segundos no va. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reforzando en un sentido o en otro dependiendo de que consigas éxito o no consigas éxito. Entonces, aparecen emociones distintas que si yo juego. Y se acabó. No. Y yo voy incrementando las demandas de la tarea de tal manera que el deportista tenga cada vez que utilizar más recursos para controlar esas emociones que aparecen en el entrenamiento, pero que las estás generando tú, voluntariamente. Se pueden hacer muchas combinaciones, pero no me voy a extender porque hay un compañero que tiene que hablar. Entonces, lo que tenemos que ser es creativos. Pensar, ¿qué exige del juego? Realmente, un partido de fútbol, de balonmano, de baloncesto, de lo que sea, ¿qué exige del deportista? No se trata de quitar las emociones del entrenamiento, esto es una cosa arcaica. No, para que piensen bien, tienen que no tener emociones. No. Si quiero ninguna decisión que tomemos, que no esté condicionada por las emociones. Si lo que tenemos que hacer es como cuando queremos hablar inglés, que nos ponemos a hablar en inglés, no nos ponemos solo a escribir inglés. No. Escribir inglés está muy bien, pero no te enseña a hablar inglés. Al final tienes que practicar hablando. Esto es lo mismo. Si tú quieres llegar a controlar tus emociones, te tienes que exponer a las emociones y tienen que estar en el entrenamiento todos los días. En menor escala, es decir, el hecho de que yo refuerce a los niños pequeñitos, no tengo que hacer nada de esto con los pequeños, solo que los refuerce suficientemente cuando están intentando hacer algo que les cuesta trabajo, que es difícil, que les supone un reto, ya estamos trabajando sobre la educación emocional, porque mejoran su autoestima, porque están aprendiendo a darle valor al proceso y no al producto, no al rendimiento, y por lo tanto van a perder el miedo al error. Si tiene un entrenador que le quita cualquier importancia a un error, ya estamos trabajando sobre esto. Pero llega un momento en que los deportistas ya han desarrollado ciertas competencias emocionales. Y hay que demandar más y más y más. Solo aprendemos si creamos la necesidad. Y la necesidad depende del nivel del grupo. Yo no lo puedo decir a mis entrenadores, en infantil hacemos esto. Puedo dar unas orientaciones, por supuesto, para ayudarlos, sobre todo cuando son muy jóvenes y les falta experiencia. Pero la realidad es que cada año los infantiles tienen un nivel distinto. Y hay años que tengo que exigirles mucho más porque tienen recursos disponibles para que yo les exija más. Y otros
por desgracia, porque han jugado menos en su infancia, pues le puedo exigir menos. ¿Hasta dónde puedo ser un deportista? Depende del deportista. Si vosotros leéis la biografía de algunos de los deportistas de alto nivel, de muchos deportes distintos, os daréis cuenta que los niveles de autoexigencia son bestiales. Son especiales en el rendimiento porque son especiales como personas. Muy especiales. Tienen una tolerancia al error bestial, tienen una capacidad para demorar la recompensa. Yo me esfuerzo hoy un día y otro y otro y otro, sabiendo que mi esfuerzo solo va a tener la recompensa dentro de unos años. No todos somos o tenemos esa capacidad. Lo que sí podemos hacer es ayudar a que los pequeños puedan llegar a tener esa capacidad de superación. Con esto lo voy a dejar. Y si alguno quiere hacer una pregunta, pues que sea por favor fácil. Y si no, hay preguntas. ¿Las preguntas son? Sí, hay preguntas. Me dicen si hay algunos de los compañeros que están online y quieren formular alguna pregunta, también las podemos... No ha habido, ¿no? David, yo te voy a preguntar la cosita. En todo esto de la gestión de las emociones que tú me estás contando, ¿tú qué importancia le das? Porque has hablado siempre que has puesto ejemplos de deportes de equipo, ¿no? Sí. ¿Qué importancia le das a los entrenamientos individualizados con uno o dos jugadores nada más, o tres, respecto a trabajar siempre en un grupo grande? A ver, yo lo que creo que un deporte de equipo llega un momento cada vez se está viendo más. En que, si estamos hablando de un proceso de formación de años, tiene que haber una atención individualizada. Esto se hace difícil en los deportes de equipo, por eso veréis que los deportistas de alto nivel cada vez están recurriendo más a los entrenadores personales. Hace poco leí un libro de Tim Groves, que fue el entrenador personal de Michael Jordan, luego de Kobe Bryant, luego de Dwayne Wade, entrenadores de jugadores de ACB, de la Liga NBA, ¿no? El cómo él iba incrementando las exigencias del deportista para conseguir nuevos retos, estaba ajustado al perfil del deportista, claro. Entonces, esto es más fácil para un deportista individual que cuando el deportista es inmerso en un trabajo de equipo. O sea, yo no puedo hacer tareas para cada uno. No puedo hacerlo. Pero sí puedo hacer tareas que atienden a las necesidades de un grupo y en otros puedo incrementar un poco el nivel de dificultad. Es más, incluso en la propia tarea, lo que puedo hacer es poner unos niveles de exigencia un poco superiores a uno sobre otro. O tú puedes coger a un deportista que quizás no tenga estímulo suficiente con este grupo, que es el de su edad, entre otras cosas por una cosa que seguramente Paco comentará, que es que la edad biológica y la edad cronológica no tienen nada que ver, y a lo mejor lo tienes que poner con otro nivel para que tenga otro nivel de exigencia, en todos los sentidos, también de regulación emocional. Pero para un deportista individual, yo es que creo que si tú no te preocupas de esto, yo veo muy difícil que ese deportista progrese. Porque la predisposición que ese deportista va a tener a los esfuerzos a los que tú le quieras someter, ya sean cognitivos, sean físicos, sean emocionales, para estar sujeto a esa dimensión motivacional que tiene la emoción. Bueno, me parece absolutamente vital. Casi todos los deportistas que nosotros conocemos de élite tienen un entrenador que lógicamente está trabajando esta parcela. Y cuando no lo tiene, o sea, el alcalde de Madrid o todos tienen psicólogos, ¿no?, que están con ellos, que tienen un plan particular. Y en formación, ¿cómo se gestiona el trabajo individual en deportes de equipo? Pues mira, yo suelo decir que algunos de los compañeros que están aquí no han oído hablar, pero yo creo que en los clubes no hay un proyecto deportivo. En los clubes hay tantos proyectos deportivos como jugadoras o jugadores en el club. Eso va a empezar. Parece una chorrada, pero no lo es. Porque a mí particularmente me preocupa mucho saber qué es lo que está viviendo cada crío. Cuando veo un crío que tiene un comportamiento raro, lo primero que hago es intentar hablar con las familias. Saber si ha habido alguna circunstancia familiar que puede estar afectándole, alguna circunstancia académica, porque el chaval tiene alguna dificultad en el cole, porque el comportamiento se refleja con la mente. Si yo no tengo la capacidad de identificar el porqué de esas emociones, ya no voy a gestionarlas bien. Alguna vez he contado algún ejemplo de un jugador mío que de pronto llega un día, él es bastante irascible y tal, pero la verdad que se controla. Pero hubo un día que se dispara y tiene una reacción con los compañeros que no era adecuada. Pero yo sabía que ese mismo día le habían dado una muy mala noticia de una enfermedad desgraciadamente grave de un familiar muy directo y normal. Claro, yo sabía interpretar el porqué de aquello, pero nuestros compañeros no. ¿Qué hice?
automáticamente me fui a los 2 o 3 que pueden tener más capacidad para saltar cuando alguien les dice algo y decirles, hoy no es el día, no te lo cuento. Tiene motivos para estar ya así, te hablo. Y los jugadores deciden, vale, no digas más. Se acabó. Cada deportista tiene necesidades distintas. Yo tengo chiquillos que, mira, ahora tengo uno que cuando le hablo todas las tardes, ¿vale? Él está en el cabecillo del primer año. Le hablo y está así. Así cuando le hablo. Ahora, eso es el primer día. El primer día, cuando yo me di cuenta, a los 5 minutos, le digo, está hablando desde ahí abajo alguien. Y luego, ¿por qué no lo has visto? El que me está hablando está aquí. Y cuando yo te hablo, tú me miras. Porque ni te voy a comer, yo estoy aquí para ayudarte. No tienes ningún motivo para no mirarme. Y es importante que nos miremos y nos entendamos. Segundo día. Ya el pescuezo tenía menos tortícolis. A la semana, me mira a la cara. Si es que esto es de cagón. O sea, que hay que educarlo en todos los sentidos. Es una cosa tan simple como esta. Yo tengo que decirle esto al otro Rosabalito, a Jesucito. Es decir, otro bujeta. No tengo que decirle nada de esto. Yo no tengo que trabajar con él esto todos los días. Pero con este sí. Porque yo necesito que cuando salga al campo se sienta seguro. Y alguien que mire por el suelo, no, se siente seguro. Perdóname que lo diga. Demuestra un problema de autoestima. Y hay que trabajarlo para que ellos se sientan seguros sobre quiénes son y el valor que tienen en el grupo. Y a la primera oportunidad que yo tengo de ponerlo en valor delante del grupo, Isidro, créeme, hace ya tiempo que lo hice. Os voy a contar la diferencia. Este chaval no era capaz de tomar ninguna iniciativa en la que asumiera un mínimo error. O sea, perdón, margen de error. Incapaz. El año pasado me cogí un cabreo espectacular. Yo estaba con el primer equipo, no tenía tanto tiempo para ver los chavales de cantera, y cuando fui a verlos en las comités, dije, esto no puede ser. De hecho, ya no estoy con el primer equipo, ya estoy todas las tardes con la cantera. En 2 semanas, ¿eh? Ese chaval no tiene nada que ver. Ahora, primera reunión con los entrenadores del club. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Si tiene que fallar porque tiene que tirar por la mano, no comía, porque tiene... Es que me da igual. Es que me da igual. Sí que yo no sé si este chaval va a ser deportista de alguna vez. Pero este chaval, cuando vaya a una reunión de trabajo y tenga 25 años, tiene que ser capaz de ligar a los demás que tiene enfrente. Y si no sabe lo que va a pasar, le van a dar trabajo a otro. Y estamos educando para la vida. ¿Sabéis cuántos deportistas de los que yo he tenido han llegado a alto nivel? Después de 30 y tantos años entrenando. Ninguno. Me tengo alguno. Pero joder, me siento increíblemente afortunado. Porque la realidad es que la mayoría no tenemos ninguno. Entonces cada niño tiene sus necesidades. Muy particulares. Estas se pueden trabajar en el grupo. ¿Tú crees que esto lo puedo trabajar yo en el grupo? ¿Tú crees que si yo a este chaval no le doy valor delante del grupo, le digo, eres el tío que más te esfuerza, eres el que más... Yo le doy un valor extraordinario y cada día trabajo para que él se sienta más seguro. De las cosas que yo me siento realmente orgulloso en el club, es de ver cómo se transforman estos chicos. A mí me parece esto, y lo comparto muchas veces con Moni, mis amigos de Guardamar, esto parece magia, tío. O sea, poco que tú sabes hacer lo que tienes que hacer. La capacidad que tienes para transformar a los chavales es bestial. Ahora, no tienes tu objetivo en ganar lo mismo. ¿A costa de qué? De que el chaval nunca pueda acometer nuevos retos porque si falla, el entrenador no le gusta. Yo le debo mucho al entrenador de fútbol de Isidro, le debo muchísimo. Tengo una foto allí puesta y tal. Tengo que ser yo me he oído contar. Es verdad, lo siento de corazón, pero tuve un entrenador de fútbol que todos los días le decía, a ver, ¿le queréis pegar para adelante que soy muy malo? ¡Que le peguéis para adelante! ¡Hazme para tocar! Si soy malísimo. Tía, yo que he visto aquellos chiquillos jugar el año anterior, que venían de otro lado, sinceramente a mí me parecían malos. Nada malo. Pero cuando yo vi cómo involucionó el equipo, digo, hostia, que ha conseguido que se crean que son malos. Mi hijo dejó de jugar fútbol. Yo le tengo puesto una velita allí y tal, porque ahora se dedica a mi deporte, no es que le guste. Pero claro, la influencia que tenemos es bestial. Nos coordinamos mucho. Que los chavales puedan progresar y que los chavales salgan a un campo, pues el Gaby este, ¿no? Que es el otro día, 17 años, hablábamos con Luis. Ya, es papá, ¿no? Le da igual lo que piense el entrenador, lo que piense el público, lo que piense, necesita estar ahí a jugársela como a pedir balón, a no sé qué. ¿Esto cómo se explica?
¿Tú crees que un tío que cuando le habla hace así, puede llegar a hacer eso? ¿Esto qué tiene que ver con la práctica? ¿Con la técnica? Esto tiene que ver con que yo me siento competente, me da igual si cometo un error, porque sé que el error forma parte del proceso y se ha acabado, y es lo que hay. ¿Quién me educa para esto? Deberían educar a mis entrenadores. Deberían educar a los padres. Pero esa ya es una parte... No me siento capacitado para eso. No soy capaz de convencer a los padres de mi club ni siquiera de esto. Bueno, voy a entender más porque... Una cuestión, una pregunta. Hablas de la percepción de eficacia, la necesidad de que los niños se sienten competentes. ¿Por qué los entrenadores insistimos en que cada 10 cosas que hacen y se hacen 2 mal, focalizamos la atención en esas 2 mal? Porque a nosotros, los entrenadores que nos enseñaron, no vinieron a la sala, coño. No, y porque desde las bases los entrenadores estamos mentalizados que si no ganamos no echan. Pero luego, porque mira, en la sociedad en general, decimos, pues que esta persona es muy crítica. En realidad, cuando decimos que una persona es muy crítica, es que solo dice lo malo. Porque yo puedo ser muy crítico y decir, Moni, te he visto los juegos que ha hecho, tío, me han flipado. El Samu el otro día en ¿no? Y nosotros decimos, yo, qué buena sesión, cómo gestionó al grupo, qué buenas tareas. ¿Esto no es crítica? Y yo se lo dije a él. Y más de uno se lo dije. Y Samu, que es un chico de Eslovenia, ¿para qué? No, pues se sintió bien, ¿verdad? ¿Vosotros cómo creéis que se sentiría vuestro jugador si le decís, es un fenómeno, tío? Lo que acabas de hacer, vaya pirula que ha hecho este. Yo soy el jugador, me decía eso y no. Pero voy a hacer bueno y todo, ¿verdad? Una de las cosas que yo obligo a los entrenadores de mi club, cuando hacemos cortes de vídeo para que el jugador se vea, ¿no? Hacer visible lo invisible. A veces le decimos muchas veces lo que tienen que hacer, cosas que no hacen bien, pero ellos no las identifican, no se han visto jugar. Obligatorio en el club. Obligatorio. Me ponéis los cortes primero de lo que hacen bien. Yo he dicho a los entrenadores, esto lo cambia y me lo pones al principio. Porque esto es lo que hacen bien. Y yo quiero que ellos perciban que sus entrenadores le dan valor como jugadores, saben reconocer el valor que tienen y después me dicen lo que tengo que mejorar. O sea, cada pequeña cosa que hacemos, hay que hacerla bien. Este es el problema. No nos educamos para esto, ¿sí? Pero ni a nosotros ni a nadie. Creemos que lo que tenemos que hacer los entrenadores es decir las cosas que hacen mal. No, si lo hacemos para ayudarlo. Pero si es que me ayuda más si primero me dice que hay cosas que no se hacen bien o que contribuyen al valor del grupo. Y después ya dime lo que quiero que mejore. Hay muchas cosas que cambiar. Venga, un aplauso, ¿no?